Capítulo 10. Espadas bajo la sal del viento. El sol descendía lentamente tras los riscos occidentales, deshilachando nubes de fuego sobre el Atlántico encrespado. Las aguas agitadas golpeaban con furia las rocas negras al pie del castillo de Run, como si las mareas hubieran despertado en ira antigua. El viento, perfumado de sal y brezo, se colaba entre las almenas con un aullido ancestral, cargado de voces del otro mundo. Era un día que parecía arrancado del Mabinogion, donde los hombres eran más que hombres, y los dioses aún caminaban en las sombras de la tierra. Dorne permanecía inmóvil, como atrapada por un conjuro. Sus ojos no podían apartarse del combate, de los dos guerreros que se enfrentaban bajo el cielo celta. No era un entrenamiento, era juicio, era desafío, era una danza de furia y honor tejida en acero. Aodgai, con su torso desnudo y sudoroso, brillaba como un avatar de Lu, dios de la guerra justa y la maestría. Cada golpe suyo era una sentencia, cada movimiento, una letanía de poder contenido. Koinich, el rubio capitán, se plantaba firme como un roble del bosque de Cernunos, la fuerza primigenia en sus brazos, la fiereza del amante herido en cada estocada. Sus espadas hablaban por ellos. Las palabras, hacía tiempo, se habían quebrado entre sus labios. Una arcada de angustia le subió por el pecho a Dorne. Lo entendía todo ahora. No eran solo dos hombres. Eran dos futuros posibles enfrentándose a muerte. La mirada que Aodgai le había lanzado no había sido solo de advertencia. Era una sentencia sellada en el acero de su claymore. Asterisco no era su sitio, pero era su culpa asterisco. Un estallido de acero reverberó entre las torres del castillo. Koinich cayó brevemente de rodillas, jadeante. Aodgai no se aprovechó. Dio un paso atrás. Le permitió levantarse. Era un gesto extraño en medio de aquella furia, pero profundamente revelador. No quería matarlo. No aún. El combate no era por odio. Era por posesión, por el derecho a decidir, por algo que estaba más allá de ellos. Roisil. El clan, el deber, la sangre. En ese instante, una figura se deslizó silenciosa por el pasadizo lateral de la muralla. Roisil. El viento ondeaba su cabello oscuro como un manto de luto, y sus ojos, húmedos, parecían custodiar las últimas lágrimas de una santa celta. Su rostro estaba tenso, pero sereno. La delicadeza de sus movimientos no ocultaba la resolución que ardía en su interior. «Basta», gritó con una voz que rompió el aire como un trueno entre las piedras. El sonido fue más poderoso que cualquier choque de espadas. Ambos hombres se detuvieron. La tensión se cortaba como la niebla densa de los pantanos en Beltane. Roisil caminó entre ellos, alzando sus manos. Sus dedos temblaban levemente, pero no de miedo. Era la temblorosa firmeza de quien ha hecho un sacrificio irrevocable. Esto no es justicia. Esto no es protección. Esto es orgullo, dijo, mirándolos a ambos, su voz firme, templada como el hierro celta sumergido en aguas sagradas. No permitiré que os destruyáis por mi causa. No vale la pena perder a un hermano ni a un amor en el nombre del clan. La bruma del atardecer comenzaba a cernirse sobre los campos, envolviendo la escena con un velo de lo sagrado. Dorne notó que los soldados alrededor se habían quedado en silencio absoluto. El viejo druida que cuidaba de la capilla del castillo estaba entre ellos, murmurando una oración baja, como si reconociera que algo sagrado se estaba manifestando. Roisil, parada entre los dos hombres, era más que una hermana o una enamorada. En ese momento, encarnaba a Brigitte, diosa de la primavera y el sacrificio, mediadora entre fuego y tierra, entre guerra y sanación. Aodgai bajó la espada lentamente. El crepúsculo dibujaba sombras purpúreas sobre sus pómulos, haciendo que pareciera una estatua esculpida por las mareas.
Su mirada se posó en Roisil con un extraño brillo. Orgullo, frustración y una ternura dolorosa. «No quiero perderte», dijo, al fin, como si le arrancaran la voz del pecho. «No puedo permitir que entregues tu vida por un capricho». Roisil se acercó y tomó la hoja de su espada entre las manos desnudas. Un leve hilo de sangre brotó, pero no retrocedió. Como las santas mártires del cristianismo, aceptaba la herida como prueba de su palabra. «No es un capricho, es amor, y no quiero que me protejas de ello. Quiero que me bendigas por sentirlo». Un largo silencio siguió a sus palabras. Dorne sintió una corriente helada cruzarle la espalda. No venía del viento, era otra cosa, como si el castillo mismo, con sus siglos de memoria viva, sus piedras empapadas de pactos antiguos, hubiese contenido el aliento. Y entonces, por un instante, la voz de la tierra habló, y se hizo carne en el gesto de Aodgai. Soltó la espada, cayó sobre la hierba húmeda, muda testigo del duelo. «Sea, pues», dijo con voz ronca, apenas audible, «pero que Dios y los antiguos espíritus te protejan de lo que pueda venir. El amor no es débil, pero sí es vulnerable». Roisil cerró los ojos. Una sola lágrima descendió por su mejilla, no de tristeza, sino de liberación. Dorne sintió que el aire se aligeraba, como si la presión invisible se disipara al fin. Pero ella no se sentía ligera. Ella no había terminado. Mientras Koinich se acercaba a Roisil, y los soldados comenzaban a dispersarse lentamente, murmurando en voz baja, Dorne se quedó inmóvil. Aodgai también la miraba. En sus ojos no había ya furia, pero tampoco paz. Lo que había entre ellos seguía sin resolverse, como un nudo bajo la piel que ni el tiempo ni las palabras sabían deshacer. Y mientras el sol se sumergía por completo en el mar de los antiguos, Dorne supo que aquello era solo el principio. La guerra más difícil aún no se había librado. El fragor de la lucha se desvaneció, como el eco de un trueno que se pierde entre los glens, apagado por la voz serena de Dorne. A su alrededor, los hombres se dispersaban con la silenciosa obediencia del ciervo ante la sombra del halcón. El sol de la tarde caía oblicuo sobre las murallas de piedra del castillo de Dumbrae, encendiendo los líquenes dorados que trepaban por su rostro de granito y dando al entorno una atmósfera de quietud reverencial, como si el mismo cielo contuviera la respiración. Aodgai se quedó solo en el claro, aún con el pulso galopando en las sienes, su pecho desnudo brillando bajo la luz como el bronce forjado por los dioses antiguos. Observaba a Dorne con una mezcla de asombro y reconocimiento. ¿Qué diablos había sucedido? Lo sabía. Claro que lo sabía. Él y Koinich, arrastrados por el torbellino de emociones sin nombre que Roisil les había sembrado, habían cruzado la línea. Y Dorne lo había traído de vuelta. La doncella lo había tocado y, en ese instante, fue como si la bruma de un hechizo celta se hubiera disipado con el roce de una mano bendita. Lo había devuelto a la luz con el mismo poder que, según los monjes de Iona, solo los santos podían invocar. Bajó la mirada hacia la mano que ella aún tenía sobre su pecho. Era pequeña y blanca, como la de una side de las colinas de Tir Naen o con acento agudo G, y sin embargo su toque le había helado el alma para luego encenderla. Cuando la retiró, sintió en su interior el vacío de un santuario sin fuego. Ella lo miraba con recelo. Él recogió su tartán y su camisa con la torpeza del guerrero que, por primera vez, se sentía desnudo en presencia de una mujer no por la piel, sino por el alma. Le ofreció la mano con un gesto contenido. «Ven». «¿A dónde?», preguntó Dorne, sus ojos claros iluminados por una mezcla de curiosidad y temor. «Al agua. Allí podrás contarme lo que venías a decirme». Ella asintió con un gesto tan leve como el roce de una pluma sobre el altar.
Caminó junto a él entre piedras cubiertas de líquenes, sorteando helechos y matorrales, hasta que llegaron a una cala donde el mar del Firth del Orn golpeaba suavemente la costa. En lugar de acercarse a la arena blanca, Dorne se desvió hacia una roca gris. El aire olía a sal y brezo, con ese dejo de humedad ancestral que parecía haberse filtrado desde el mismo tiempo de los druidas. Aodgai se despojó de sus botas, dejó la ropa sobre una piedra lisa y entró en el agua. El mar estaba frío como la mano de San Columba al impartir justicia, pero reconfortante. Como si las aguas sagradas de la isla de Iona lo purificaran del pecado de su ira. Nadó un instante, dejando que las corrientes borrasen el ardor de la batalla. Cuando salió, Dorne lo miraba. Sus ojos eran como los lagos secretos de Eskai, profundos, azules con vetas de verde, llenos de cosas no dichas. Se sentía deseado, y el deseo, como toda fuerza primitiva, lo desarmaba. El sol dibujaba sombras largas en la roca cuando ella preguntó: ¿Esa es la isla de Eskai? El extremo norte. Y Run, justo detrás, hacia el oeste. Respondió él mientras se vestía. Ella asintió con un murmullo de inquietud. Entonces Tairbeart está cerca, y también la amenaza que pendía sobre ellos. Aodgai lo percibía. El nombre de su enemigo era como una nube oscura sobre la llanura, densa y preñada de futuro incierto. ¿Qué querías decirme? La mirada de Dorne se tornó más vulnerable. Frotó sus manos, y por un momento pareció más frágil que el aleteo de un ave en la tormenta. Roisil no está bien. Él se irguió como si una lanza se le hubiera clavado entre los omóplatos. ¿Qué le sucede? Tiene el corazón hecho pedazos. Aodgai apretó los dientes. No podía permitirse ese lujo. Las emociones eran un lujo que el jefe de un clan no podía permitirse. Cada decisión debía ser como un corte limpio de espada. No cabía la ternura cuando cientos dependían de su firmeza. Se le pasará. No puedes decir eso en serio. Siempre hablo en serio. Entonces no sabes lo que haces. La furia, aún latente bajo la piel, casi volvió a estallar. Pero ella continuó, sin ceder, como una sacerdotisa antigua que defendiera un fuego sagrado. Habló de amor, de deberes, de padres que arruinaban a sus hijas por alianzas. Y cuando mencionó a su madre, el tono de su voz cambió. La brisa se volvió más fría, como si el espíritu de Ilith Cambrak aún vagara entre los brezales. Aodgai la escuchó en silencio. Ella hablaba de la muerte lenta del alma, de esposas tratadas como monedas de cambio, de la risa extinguida por el yugo de la obediencia, y lo hacía sin lágrimas, pero con una melancolía que traspasaba la carne. Ella era todo lo que yo tenía, susurró Dorne. El mar rugía a su espalda. El castillo se recortaba contra un cielo ya teñido por las primeras sombras del crepúsculo. Allí estaba ella, frágil y firme, como una figura esculpida en marfil, solitaria entre las piedras de una tierra que no era suya. ¿Qué me ofreces?, preguntó él, arrastrado por una corriente más poderosa que la marea. Ella retrocedió, pero tropezó, y él la atrapó. En sus brazos, la sentía temblar, como si la corriente eléctrica de la emoción los envolviera a ambos. La besó con la furia de un dios celta y la necesidad de un hombre al borde del abismo. Su lengua buscó la suya, con urgencia. El deseo lo poseía como un espíritu antiguo que hubiera emergido de los anillos de piedra para reclamar una deuda olvidada. Y, sin embargo, al mismo tiempo que el placer lo arrasaba, algo dentro de él se partía. Aquella pasión era un desafío. Sí, pero también una promesa. Una promesa de cambio, de rendición. Y Aodgai MacCraith no estaba acostumbrado a rendirse. Capítulo 11. Dios santo. Era como un hechizo condenadamente hermoso.
Aodgais sabía que entre ellos ardería una chispa, pero jamás habría imaginado que se vería arrastrado por una marea de sensaciones tan profundas, un torbellino de deseo, de ternura inesperada, de una pasión que nacía no solo del cuerpo, sino también del alma. No tenía bastante. Cada rincón de su piel lo llamaba, y él respondía como si sus labios pudieran memorizarla. La besó con reverencia, rozando sus mejillas, el hueco de su garganta, deleitándose en cada milímetro de aquella calidez viva, como si quisiera grabarla en su ser. Dorne se dejó ir contra él, rendida, pero sin debilidad. Sus manos lo recorrieron como si lo reconocieran, firme y suavemente, aferrándose a sus hombros, su espalda, como si buscara anclarse en ese instante. Y él la sintió arder. La pasión de ella crecía al compás de la suya, respondiendo a sus besos con una entrega que lo desarmaba. Sus labios eran dulces, incluso inocentes, pero había en ellos una intensidad que lo volvía loco. Él deseaba más. Hundió su lengua en su boca con una ansia temblorosa, al tiempo que sus manos ascendían hasta sus pechos, acariciándolos con una mezcla de asombro y reverencia. El corsé impedía que lo sintiera del todo, pero la forma, el peso, la respuesta de ella, era más de lo que había imaginado. Su pulgar rozó la punta endurecida de su pezón y el suave gemido que escapó de sus labios lo estremeció. Era demasiado. Y sin embargo, no bastaba. Esos gemidos ahogados, ese modo en que se arqueaba contra él, eran una plegaria muda que lo incendiaba. La atrajo de las caderas, presionándola contra él, y un jadeo se le escapó al sentirla así de cerca, con su cuerpo firme y su deseo palpitando, apenas contenido. Ella se frotó contra él, instintiva, poderosa, y por un momento él creyó que sus piernas no podrían sostenerlo. Deseaba abrirla y llenarla, conducirla hacia el temblor del placer y escucharla gritar su nombre. Nunca había anhelado tanto, nunca con esa urgencia, con esa devoción salvaje que lo dejaba expuesto, vulnerable. Cuando se fundió contra él, cuando lo tocó, cuando lo besó. Bien podría haberle pedido cualquier cosa. Podría haberlo doblegado con un susurro. Maldita fuera. Aodgais se apartó de pronto, como si escapara del filo de un cuchillo, y un gruñido escapó de su garganta al tratar de recuperar el control que lo abandonaba a cada latido. Su cuerpo ardía. Nunca nadie lo había hecho sentir tan amenazado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con voz ronca, y al oírse, ya lamentaba haberlo dicho. Yo, jadeó con acento agudo ella, todavía temblando. Sus ojos, dilatados y luminosos, buscaron los suyos, y Aodgais vio el impacto de lo que acababa de suceder. Ese instante de fusión, de abandono, de verdad desnuda. Ella no tenía respuestas. Sus labios se entreabrieron. No lo sé. Y allí estaba, el resquicio por el que él podría entrar. Debería sentirse satisfecho. Ella lo deseaba. Él había vencido. Pero no era una victoria. Se sentía vacío, derrotado. Dorne se dio la vuelta y comenzó a trepar la colina hacia la fortaleza. Antes de que la sombra la envolviera, él alcanzó a ver su rostro. La verdad que leyó allí lo estremeció. Miedo. No a él, sino a lo que ambos habían despertado. Ella lo deseaba como él a ella. No podía fingir lo contrario. Él había querido darle una lección. Pero fue él quien terminó marcado, quemado por el mismo fuego que desató. La llevaba ya en lo más hondo, donde las armas no servían. Y no le gustaba, no podía permitirlo, no debía. Dorne avanzaba con paso decidido entre las piedras, como si cada zancada fuera un escudo. Dorne. La llamó. Ella se detuvo. No se volvió. La próxima vez que me hagas una oferta como esa, no la rechazaré. Ella se estremeció y echó a correr. Capítulo 12. La sala del ala este.
Antaño un despacho silencioso del señor del castillo resonaba ahora con los acordes roncos de una gaita, mientras el crepitar del hogar mezclaba su calor con la música. Afuera, el viento del Atlántico barría la costa como un espíritu errante, trayendo consigo el salitre del mar y los susurros de los antiguos dioses de la tierra. Dun Sgazan, esa fortaleza vetusta de piedra ennegrecida por siglos de tormentas, parecía viva aquella tarde, iluminada por una luz dorada que entraba en oblicuo por las estrechas ventanas. ¡Ay! Acabas de pisarme un dedo, zoquete. El reproche de Uranie resonó más teatral que dolorido, aunque su ceño fruncido parecía esculpido por las manos de un viejo bardo celta. Dorne contuvo una sonrisa. La escena tenía algo de farsa cortesana, pero con la gracia indómita de las Highlands. Ichan, su estoico acompañante, murmuraba por lo bajo y se removía como un cervatillo atrapado en un salón de mármol. Ya os lo advertí, milady, masculló él, sin levantar del todo la voz. Los bailes cortesanos no son para guerreros. No estamos hechos para movernos como si tuviéramos una rama de fresno metida por él. Se detuvo ante la mirada arqueada de Dorne. No hacía tanto que ella misma habría opinado lo mismo. Pero algo en su corazón había cambiado. Había algo de sagrado en aquella enseñanza, como si transmitir la danza fuese también una forma de bendecir el lugar, de traer algo de belleza y orden al caos pétreo del castillo. Desde hacía días, organizaba aquellas clases con una entrega casi piadosa. Danza, lectura, letras en escocés, latín rudimentario, como si las propias hijas del clan fueran parte de su misión secreta. La antigua sala del señor, vestida con libros apilados, rollos de pergamino y mapas del viejo mundo, había cobrado nueva vida. No era una biblioteca aún, pero se parecía más a una ermita del saber que a cualquier sala de armas. Guerrero, bufó Uranie entre dientes, provocadora como un fuego fatuo en el bosque. Ichan dio un paso hacia ella, serio como un dios nórdico joven, con esa furia que aún no sabía si era orgullo herido o algo más punzante. Dorne se interpuso suavemente, como una banderola bendecida por el viento. Ichan, no lo haces nada mal. Le sonrió con esa firmeza amable que no admitía réplica. Ha sido Uranie quien perdió el paso. ¿No es cierto, Uranie? La joven apretó los labios. La chispa de la rebeldía brillaba en sus ojos, pero entendió que estaba a punto de quedarse sin pareja. Y conseguir hombres que aceptaran bailar había sido más arduo que cualquier batalla campal. Alisder, el primo de Aodgai, había ofrecido a Ichan como escudo humano para evitar presentarse él mismo, jurando entre gruñidos que prefería fregar las letrinas antes que saltar, como un pavo real de las Lowlands. Sí, ha sido culpa mía, admitió Uranie al fin, su voz melosa, aunque sus ojos aún chispeaban con amenaza contenida. Saber bailar no hace que un hombre olvide una lengua afilada. Gruñó Ichan, dirigiéndose a Dorne con más sarcasmo que malicia. Especialmente si son Lowlanders. Dorne reprimió una carcajada. Aquel joven tenía más agudeza de la que aparentaba. Aquel rincón olvidado del castillo, entre tapestríes deshilachadas y suelos de piedra fríos como lápidas, se había transformado en un umbral. Allí, donde los ecos del pasado aún flotaban, ellas estaban recuperando algo que tal vez nunca habían tenido. Elección. El sonido de la gaita volvió a alzarse. Duncan, el gaitero, había compuesto un ritmo más ágil. Dorne se giró para llamar a Roisil, que seguía pegada a la ventana, el rostro vuelto hacia los riscos que descendían hasta el mar, hacia el horizonte brumoso donde dormía Sky. La rodeó con un brazo cálido. Vamos, no te rindas. Le susurró, y sus palabras, aunque hablaban del baile, eran una plegaria más profunda.
Roisil asintió, melancólica. Dorne pensó en Coinich, en Run, en el amor negado y las decisiones que pesaban como piedras de molino. Dorne sabía que tenía que convencer a Run, a Odgai, aunque esa idea la desorientara más de lo que quería admitir. Al reemprender el baile, los pasos del reel dibujaron un círculo imperfecto pero vibrante. Dorne notó que el corazón se le agitaba en el pecho con una mezcla extraña de júbilo y ansiedad. Había comenzado a encariñarse, no solo con las chicas, ni con la vieja fortaleza de Dun Sgazan, que se alzaba sobre su promontorio como un guardián ancestral. Se encariñaba con él. Desde aquel beso, toda ella se había vuelto un nido de preguntas. Él despertaba en su cuerpo emociones que la aterraban. Ansia, deseo, ternura y algo más profundo, algo que ni siquiera los libros santos ni las leyendas druídicas podían nombrar sin caer en lo sagrado. Le provocaba escalofríos de placer con una sola mirada. Se sentía vulnerable, sí, pero también protegida, como si su presencia bastara para mantener alejados a todos los demonios del mundo. Y sin embargo, era su prisionera. Aquel día en la playa, había visto una pequeña barca anclada bajo los acantilados. Sky estaba cerca. Una noche sin luna, quizás. Pero algo la detenía. No era miedo, era algo más profundo. Algo como raíces, como si un lazo invisible, tejido entre antiguos juramentos y dioses olvidados, la atase a esa tierra. Quizás era simplemente que ya no creía que su hermano fuera a venir. Tairbeart no la rescataría. Nunca había sido su prioridad. Y eso dolía más de lo que admitía. Ichan gruñó cuando Dorne le pidió que intentaran la volta de nuevo. Vamos, dijo ella, tomándole la mano. Esta vez con la elevación, como cuando la reina Isabel bailó con Lord Leicester. La corte entera habló de ello durante meses. Estúpidos ingleses, masculló Ichan, más por hábito que por convicción. Euranie se echó a reír. Y Roisil también, por primera vez en semanas. Entonces, como si una ráfaga de viento celta barriera la tristeza, el ambiente cambió. Las risas se elevaron como campanas. Los muros, antes grises y pesados, parecieron encogerse. Por un instante, Dun Sgazan ya no fue prisión, ni castillo, ni ruina, sino un hogar. Un santuario entre dos mundos. No creo que Odgai nos permita ir a la corte, suspiró Euranie, ya sin rabia. Si vais como mis invitadas, no podrá negarse, dijo Dorne, con una sonrisa resplandeciente. Me alojaré en una de las casas de mi primo en Edimburgo. Yo me encargaré de todo. Roisil murmuró algo que apenas fue un eco. Pero Dorne lo comprendió. El conflicto entre el deber y el deseo era el mismo en todos los corazones. También en el suyo, porque en su interior ya lo sabía. El beso de Aodgai MacCraith había cambiado algo. Y no solo en su piel. Había despertado un destino que aún no sabía si sería suyo o su ruina. El amor como tierra que sostiene. El amor no siempre llega como una tormenta épica ni como un canto de dioses olvidados. A veces, es más sutil, más humano. Se parece a una casa barrida al amanecer, a unas manos que preparan leña sin hablar, a un silencio compartido donde nadie huye de sí mismo. Porque el verdadero amor, el que transforma, el que cura, no es solo una promesa ardiente, es también una práctica constante. Es presencia, es orden, es elegir mirar de frente incluso cuando duela, y aún así quedarse. Muchos huimos de ese tipo de amor, no porque no lo deseemos, sino porque nos resulta ajeno. Si crecimos entre el caos, lo calmo puede parecer peligroso. Si lo que conocimos fue distancia, la ternura puede sentirse como una amenaza. Pero Gaia, la tierra viva que nos sostiene, enseña otra forma.
Ella no juzga el desorden, lo abraza y lo renueva. No exige perfección, solo presencia. En este amor más terrenal, más real, hay lugar para la contradicción. Podemos estar rotos y ser dignos de ser amados. Podemos tener miedo y aún así elegir quedarnos. El amor verdadero no elimina nuestras sombras, las ilumina con compasión. Como la luz de luna en los acantilados. No borra la piedra, pero la vuelve visible. Quizá el mayor acto de amor no sea declararlo con palabras, sino sostenerlo cotidiano con cuidado. Quizá amar sea eso. Honrar la vida que construimos juntos como si estuviéramos cultivando un jardín invisible. Día tras día, alma con alma. Capítulo 13. Castillo de Dumbrae, costa occidental de Eigg, Escocia. Año del Señor de 1610. La habitación, tras la marcha de los demás, se había tornado demasiado pequeña para tanta tensión. Las piedras mismas de la estancia, oscuras y húmedas como las entrañas de un acantilado, parecían inclinarse hacia ellos, como testigos mudos de lo que estaba a punto de suceder. El rostro de Dorne, aún sonrojado por la danza y por algo más profundo, más antiguo, brillaba como una lámpara de aceite en la penumbra. Había algo ferozmente vulnerable en ella, como la garza blanca que vuela sola al amanecer, sobre un lago cubierto de neblina. Aodgail la miraba con la intensidad de un penitente ante el altar, consciente de que su destino se hallaba, en parte, en aquellas manos pequeñas y decididas. No he hecho nada que no creyera justo, murmuró ella, finalmente, como si confesara algo ante un sacerdote en las criptas de una abadía. Algunas de tus esposas tienen más miedo que deseo, y eso me pareció una injusticia. Aodgail entrecerró los ojos. A través de la alta ventana con tracería gótica, el cielo se teñía del gris plomizo de una tormenta lejana. Se escuchaba el lejano gemido del viento marino, como un canto fúnebre entonado por la side en las colinas. Las hadas del oeste, las llamaban los ancianos del clan, portadoras de augurios y de secretos antiguos. Y tú decidiste corregirla. La injusticia, dijo él con gravedad. Alguien debía hacerlo, replicó, desafiante. Pero bajo su tono firme se deslizaba una corriente de duda. Aodgail lo notó y, sin poder evitarlo, su ira se fundió con otra cosa. Admiración, quizá deseo. Quizá algo más que deseaba enterrar. No eres la dama de este castillo, le recordó, avanzando un paso. Alguien tiene que serlo, respondió, sin retroceder. Afuera, el viento ululó con más fuerza, colándose entre los muros del castillo como un aliento de los antiguos dioses. En algún rincón de la isla, un cuervo graznó, el mismo sonido que, según las leyendas del clan MacCraith, anunció la caída del rey Diarmaid siglos atrás, cuando desafió el destino trazado por las parcas. Aodgail la observó en silencio. Dorne no tenía armadura, ni clanes a su espalda, pero había en ella una voluntad forjada con la misma dureza de las viejas espadas pictas, enterradas bajo la turba. En aquel instante, con los cabellos sueltos por el baile, la respiración agitada y el fuego brillando en sus ojos, no parecía una noble caída en desgracia, sino una Banshee hermosa y feroz, llegada desde el otro mundo para alterarlo todo. Voy a decirte algo que no te gustará, dijo Aodgail, y su voz descendió hasta ser apenas un murmullo. El tiempo de los bailes ha terminado. El de los juegos también. Necesito a mi esposa ahora. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Que nos casaremos esta misma semana. No por política. No por tus consejos a las mujeres del clan. Sino porque lo necesito. Porque tú, Dorne McQueen, has convertido esta fortaleza en un hogar. Y eso es algo que ni todas mis batallas me han dado jamás. Por primera vez, Dorne pareció perder las palabras.
Lo miró con los ojos como lagos antiguos, turbios y profundos. Su alma luchaba entre la rendición y el orgullo. No era solo la propuesta, ni siquiera el deseo, lo que la desconcertaba, sino la posibilidad de pertenecer, de quedarse. «¿Y si me niego?», susurró. «No lo harás», respondió él, y dio el paso final entre ellos. Sus cuerpos quedaron separados apenas por un aliento. El calor de la chimenea crepitaba a sus espaldas, pero era el calor de su cercanía lo que encendía la atmósfera. Él alzó una mano y le retiró un mechón del rostro con la ternura de quien sopla la ceniza de una reliquia. Dorne no se movió. Todo su cuerpo estaba en tensión, como un ciervo al borde del claro, oliendo peligro y deseo. «No quiero forzarte», continuó él, «pero si no vienes a mí por voluntad, entonces tendrás que hacerlo por destino». «¿Destino? El mío está en juego, y el de mi clan también. Los monjes de Iona dicen que Dios mueve las piezas, pero yo sé que a veces el destino lo empujan los vivos». Ella tragó saliva. Afuera, el cielo rugió con un trueno seco, y un relámpago rasgó la tarde como una profecía. Por un instante, todo el castillo pareció contener el aliento. «¿Y si no puedo ser lo que necesitas?», dijo al fin, con un hilo de voz. «Entonces aprenderemos juntos a serlo», respondió él. Entonces ocurrió. Dorne no se acercó, no se lanzó en sus brazos. Solo cerró los ojos, y ese gesto, esa mínima rendición, fue todo lo que Aodgain necesitó. La abrazó con fuerza, con ternura, con una pasión que parecía arrancada del propio corazón de la tierra. No fue un beso de deseo, aunque ardiera en él. Fue uno de pacto, de renuncia y de promesa, de raíces clavadas en una tierra que a veces sangra, pero que también florece. Cuando se separaron, Dorne dejó escapar un suspiro, y fue como si por fin hubiese soltado una carga ancestral. «Muy bien. La boda», murmuró, «pero no esperes que me quede callada después». Aodgai sonrió por primera vez en semanas. «Por los dioses antiguos, Dorne, si algún día te quedaras callada, el mundo se detendría». Y en lo alto de la torre, la campana del castillo comenzó a tañer con fuerza. Alguien se acercaba desde el sur. Aliado o enemigo, no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Capítulo 14. Las palabras del joven soldado colgaron en el aire como la niebla persistente que envolvía los riscos de Eig al amanecer. «Viene de Cradmore», dijo, y el nombre resonó en la cámara como un mal augurio, trayendo consigo el sabor del salitre y el recuerdo de juramentos rotos. Aodgai extendió la mano sin mirar al muchacho, que avanzó con torpeza entre los tapices descoloridos por el humo y los años. El castillo, como él, parecía un animal herido que se mantenía en pie por pura voluntad. Sus muros de piedra antigua exhalaban humedad, y las ventanas, angostas como llagas en la roca, dejaban entrar un viento que olía a turba quemada y a musgo. Mientras Aodgai desplegaba la carta, Dorne se mantuvo cerca del hogar, en la penumbra, con los dedos aún crispados sobre las costuras de su vestido. La ceniza de la chimenea palpitaba como un corazón dormido. El ardor que había sentido instantes antes comenzaba a desvanecerse, dejando en su lugar un nudo de emociones que no sabía nombrar. El Laird leyó en silencio, el ceño fruncido, la mandíbula tensa como una soga tirante. A cada línea, su rostro se endurecía más, hasta que la pasión de hacía un momento pareció no haber existido nunca. En su lugar, quedaba el guerrero, el estratega, el señor de guerra. Dorne lo observó como si lo viera por primera vez. Aodgai MacCraith, señor de Ardgur, ya no era el hombre que la había besado con hambre de siglos, como si su boca pudiera conjurar antiguos pactos sellados en sangre.
Era el hijo de una tierra donde las traiciones crecían como helechos entre las piedras, y donde los juramentos eran tan frágiles como los copos de nieve que caían sobre las cruces celtas diseminadas entre las colinas. ¿Qué noticias traen de Cradmore?, preguntó Dorne con voz baja, arrastrada por la gravedad del momento. Él tardó en responder. Dobló el pergamino con precisión casi ritual, como si contuviera una profecía, y se lo guardó en el faldón del kilt. El viejo león despierta. Ha convocado a los clanes. El señor de Cradmore ha desembarcado en Sky. Quieren guerra, dijo finalmente, sin mirarla. La palabra guerra pareció despertar a los espíritus antiguos que habitaban en los muros del castillo. El viento ululó por las grietas como el lamento de una Bin-Nighe, el presagio de muerte que lavaba ropas ensangrentadas a la orilla de los arroyos. Dorne sintió un escalofrío, como si alguien hubiese pisado sobre su tumba aún no cavada. Él se volvió hacia ella, y sus ojos eran ahora tan fríos como las aguas del Sound of Faith. Aquella calidez que la había envuelto momentos antes se había extinguido. Aodgai llevaba ahora la máscara del jefe tribal, la que no mostraba debilidad, la que no dudaba. Pero Dorne, aún temblando por el contacto de su lengua sobre su piel, sabía que bajo esa armadura de piedra latía algo más. Deberías descansar, muchacha. La tormenta que se avecina no perdona a quienes dudan. La voz era firme, pero ella percibía la grieta, una mínima vacilación, como la vibración de una cuerda tensada al borde de romperse. ¿Era por ella? ¿O por algo más profundo, más antiguo? Ella se irguió, alisó su falda con lentitud. El coraje que había heredado de su linaje se le encendía en la sangre. No soy una niña a la que puedas despachar con palabras amables, Aodgai. He vivido en la corte, entre lobos disfrazados de corderos. Sé lo que significa el poder, y también sé cuando un hombre quiere proteger algo que no se atreve a nombrar. Una sombra cruzó sus facciones, fugaz como el aleteo de un cuervo sobre las almenas. ¿Y qué crees que intento proteger?, preguntó, como si la respuesta pudiera cambiar el destino que se avecinaba. Dorne lo miró a los ojos. En ellos vio el reflejo de la llama, danzando como un espíritu atrapado entre dos mundos. El suyo, y el de ella. A ti mismo, dijo con firmeza. De lo que podrías llegar a sentir. En ese instante, el silencio fue más poderoso que cualquier palabra. Desde las entrañas del castillo se escuchó un murmullo profundo, como si las piedras mismas guardasen los secretos de antiguos druidas y las plegarias olvidadas de monjes ermitaños. Un rayo cruzó el cielo más allá de las estrechas vidrieras, y el trueno llegó con la lentitud de lo inevitable. Aodgai se acercó a la ventana y miró hacia el oeste. Más allá de las colinas cubiertas de brezo, más allá de los logs donde las fatas dormían bajo el agua, Duart se alzaba como una amenaza lejana, un eco de su infancia y de su condena. Vendrán antes del solsticio, murmuró. Dorne se aproximó, sintiendo cómo la tensión aún no disipada entre ellos crepitaba en el aire. Entonces, dijo ella, con la voz tan serena como el rezo de una santa en víspera de martirio, prepárate para enfrentarlos, y yo también lo haré, porque no eres el único que tiene algo que proteger. Aodgai giró el rostro lentamente hacia ella. Por un instante, el Laird desapareció, y quedó solo el hombre. Aquel que había deseado besarla hasta fundirse con su alma. Aquel que, tal vez, ya no pudiera volver a hacerlo sin traicionar todo lo que había jurado defender. Unos pasos lejanos resonaron en la galería. El deber llamaba, pero algo invisible, más profundo que la carne, más antiguo que la sangre, había nacido entre ambos. Un pacto sin palabras, forjado en deseo y en fuego.
Capítulo 15. Euranie quedó conmovida por la tormenta de emociones que revoloteaban en el rostro de su hermano. Pero antes de que pudiera formular otra pregunta, un fuerte golpe resonó en la puerta. 3 golpes secos, una pausa, luego uno más. Apenas un susurro contra la pesada madera de roble. ¿Quién demonios?, murmuró Aodgai, dirigiéndose a la puerta con paso rápido y el ceño fruncido. Cuando la abrió, la bruma de la noche escocesa se coló por la rendija como un aliento helado de loside, trayendo consigo el olor de la turba húmeda y de la marea baja. Frente a él, encorvado y cubierto por una capa enlodada, estaba Bardran, el viejo vigía. Su rostro curtido, manchado por el musgo y la edad, parecía aún más ajado por la urgencia que lo traía. «Milaerd», dijo Bardran, inclinando la cabeza. «Noticias de las colinas del norte. Del bosque de Valcujider. Algo. Se ha despertado». Los ojos de Aodgai se entrecerraron. «¿Qué ha sido?» Bardran levantó la vista. Su mirada era vidriosa, asustada, como si hubiese mirado demasiado tiempo dentro del velo que separa este mundo del otro. Un caballo negro sin jinete, con crines de algas y ojos de fuego, ha cruzado el vado de Kailich. Las ancianas del pueblo dicen que es el Ichwisge, el que arrastra a los hombres al lago para devorar su alma. Euranie dio un paso atrás, santiguándose rápidamente. ¿Estás seguro? Lo vi con mis propios ojos. No dejaba huellas en la tierra, pero donde pisaba, la hierba se secaba, y en la orilla del río. Bardran tragó saliva, sacando un trozo de tela arrugada de su zurrón. Encontré esto. Aodgai lo tomó. Era un jirón de túnica, de un rojo profundo, como la sangre reseca. Lo reconoció de inmediato. Es de los hombres de Cradmore, dijo con gravedad. Un silencio gélido se instaló entre ellos. ¿Crees que Tairbeart ha invocado eso? Euranie lo dijo en voz baja, como si temiera que pronunciarlo pudiera darle fuerza. Aodgai negó con la cabeza, pero su mandíbula se endureció. Tairbeart juega con fuego. Siempre lo ha hecho. Pero esto es más viejo que él, que todos nosotros. Sus palabras eran como el eco de una plegaria antigua. Si el Ichwisge ha sido visto en nuestras tierras, es que los velos entre los mundos están debilitándose. Y si viene del norte, puede que no solo traiga muerte, sino mensaje. ¿Mensaje de quién?, preguntó Euranie, susurrando como si temiera despertar algo que dormía entre las piedras del castillo. Bardran no respondió. Solo alzó la mirada hacia las almenas, donde una bandada de cuervos se había posado en completo silencio, como presagios de un destino ya sellado. Aodgai cerró la puerta con un golpe sordo y miró a su hermana. «Debo hablar con Dorne». Euranie no preguntó más. Había crecido en esas tierras, y sabía cuándo el aire se cargaba de augurios. En el fondo, como todos los hijos del norte, creía que bajo la piel del mundo visible se movían fuerzas que nadie podía controlar. Aodgai subió las escaleras de piedra 2 a 2, con la tela aún en la mano, como un estandarte de advertencia. El castillo parecía respirar en su ascenso. Los muros exhalaban humedad y el viento ululaba por las rendijas, como voces antiguas que hablaban en lenguas olvidadas. Cuando llegó frente a la puerta de Dorne, se detuvo. No sabía qué le iba a decir, solo que debía verla, que debía explicarle. No con palabras, sino con lo que aún quedaba entre ellos. Que el mundo era más peligroso de lo que ella creía, que no podía dejarla marchar porque algo oscuro había despertado y llevaba su nombre entre los dientes. Tocó, 1 vez, 2, nada. La puerta no estaba cerrada con llave. Empujó lentamente, y el sonido de los goznes oxidados fue como un lamento. Pero Dorne no estaba dentro. El corazón de Aodgai se precipitó al vacío. «Dorne», llamó con voz baja, casi temiendo romper el silencio.
Solo le respondió el aullido del viento, que, como si se burlara de él, arrastraba una voz femenina que no estaba allí. Pero él sabía lo que significaba. Ella se había ido, y si lo había hecho sola, en una noche como esa, con el ich-whiske suelto. Dios santo, corrió hacia las almenas mientras Bardran y Euranie lo seguían, y desde lo alto, con la mirada afilada por la desesperación, divisó una figura femenina montando un caballo oscuro que descendía por la senda del acantilado. Pero el caballo no era suyo, no dejaba huella, y su crin era de algas. No, gritó a Odgai, sintiendo cómo el aire se le helaba en los pulmones. Dorne, porque entendía ahora lo que significaba aquella aparición. El ich-whiske no había venido a matar, había venido a reclamar, y lo había hecho por ella. Capítulo 16. La bruma olía a sal, a algas podridas y a secretos antiguos. Se enroscaba en torno a Dorne como una criatura viviente, un vestigio del viejo mundo celta que se negaba a morir. El mar de las Hébridas susurraba versos en gaélico al romperse suavemente contra las rocas, como si los espíritus de los druidas aún habitaran en las grietas de aquel paisaje salvaje y solitario. La barca aguardaba, encallada sobre la arena húmeda como un animal dormido, oscura y ligera, con su interior cubierto de redes olvidadas y restos de sal. Era una barca de pescador, sin vela ni emblema, y en su humildad residía su virtud. Con manos temblorosas, Dorne empujó el casco hacia el agua, sintiendo el frío roerle la piel a través de las enaguas. Cada paso hacia el mar era una ruptura con todo lo que había sido antes. Hija de un clan, peón de alianzas, hermana sacrificada. A su espalda, las torres del castillo se recortaban apenas entre la niebla, sus almenas como dientes de piedra erguida contra el cielo. Era una estructura sólida, angulosa, que se alzaba sobre la colina como si hubiera nacido del mismo peñasco. Las gárgolas de las cornisas, apenas visibles, parecían mirarla partir. En otro tiempo, el castillo habría representado amparo. Ahora, era solo prisión y traición. El aire tenía la densidad del presagio. Un cuervo graznó en algún lugar, invisible entre la neblina, y Dorne se estremeció. En los cuentos de su infancia, su abuela le hablaba del cuervo de Morrigan, la diosa de la guerra y el destino. Se decía que donde volaba el cuervo, el cambio se acercaba, y la sangre no tardaría en derramarse. No quiso mirar atrás. El agua le llegó hasta las rodillas. Trepó a la barca con torpeza y se sentó en la posición del remero. Sus manos, frías pero decididas, tomaron los remos de madera gastada. Cada palada rompía el espejo neblinoso del mar, y la costa comenzó a desdibujarse tras ella, como si la misma noche se cerrara para ocultarla. Los remos chapoteaban con un ritmo monótono, y por fin, al alcanzar mar abierto, Dorne alzó los ojos al cielo. No había luna esa noche, solo un fulgor blanquecino tras las nubes bajas, como la luz apagada de un altar abandonado. Pensó en San Columba, que cruzó esas mismas aguas siglos atrás, enfrentando brumas y monstruos marinos para llevar el evangelio a Iona. Ella no era santa ni apóstol, pero en su pecho ardía algo semejante, una fe desesperada en la libertad. Una sombra se movió entre las olas. Dorne se detuvo. Era solo un pez, quizás, o una ilusión tejida por el cansancio y la ansiedad. Aún así, murmuró una oración en voz baja, mezclando latín aprendido de su nodriza y antiguas palabras celtas que evocaban la protección de Brigitte, patrona del hogar y la valentía. Sentía que todas las fuerzas, cristianas y paganas, estaban con ella. O al menos, eso quería creer. Escai se alzaba ya ante ella, oscura y majestuosa. Las colinas parecían respirar, cubiertas de brezo y silencio. Pero también estaban los riscos,
los arrecifes ocultos bajo la espuma, y los remolinos que los marineros llamaban las puertas del otro mundo. Allí, según la leyenda, las almas errantes podían perderse para siempre. Pero ella no era un alma errante. No todavía. Una ola la sacudió con brusquedad. Se agarró a los costados de la barca y siguió remando. Estaba empapada, agotada, y aún así, dentro de ella comenzaba a nacer algo nuevo. No era esperanza, era algo más denso, más duro, como el acero de una daga bien templada, como el conocimiento de que ya no era la niña que se dejaba besar y prometer cosas dulces. Era, por fin, dueña de su propia historia. Y si el precio de esa libertad era adentrarse sola en un mar de niebla y oscuridad, lo pagaría sin dudar. El mar se abría ante ella como un pergamino gris, inmenso y desconocido, extendiéndose bajo un cielo sin luna. La niebla, densa como la leche de oveja, flotaba sobre la superficie con una inquietud casi viva, como si albergara espíritus antiguos que susurraban desde el velo del otro mundo. En aquellas costas del oeste, donde las olas batían la roca desde tiempos anteriores a los clanes, la noche tenía voz propia, y esa voz murmuraba en gaélico. Dorne remaba con la determinación de quien huye no solo de un lugar, sino de una parte de sí misma. Cada brazada era un desafío a sus propios límites, cada golpe de remo una oración muda, el sonido hueco de la madera cortando el agua, el crujido de la barca, el viento en sus orejas heladas, todo era eco del pasado. Sabía que el mar, como Dios, no hacía distinciones entre justos y pecadores. Su mente, agitada por la fatiga y el miedo, buscaba refugio en lo sagrado. Se santiguó torpemente, con manos frías como las piedras del antiguo túmulo de Kilmartin, y murmuró un Padre Nuestro. La oración, aprendida de labios de su madre cuando aún dormía con muñecas de trapo bajo las sábanas, la reconfortó, pero luego recordó los cuentos que Sileas solía contarles al calor del hogar, relatos de los asteriscos elquies asterisco que acechaban a las doncellas desde las olas, de los asterisco nukelabé asterisco, el demonio sin piel que cabalgaba por la costa, y de las asterisco bin nigue asterisco, las lavanderas de la muerte, que fregaban sudarios ensangrentados junto a los ríos cuando alguien estaba a punto de morir. Dorne apretó los dientes y siguió remando. El agua gélida le mordía los tobillos. Unas algas que se enredaron brevemente entre sus dedos desataron un estremecimiento supersticioso. No eran solo plantas, pensó. En aquella parte de Escocia, todo podía estar poseído por un alma. ¿Y si había perturbado a una criatura del mar al zarpar? ¿Y si el espíritu de la Maidin na Tuin, la doncella marina, su reflejo olvidado de la infancia, venía ahora a reclamarla? El mar parecía infinitamente vasto, pero de cuando en cuando, entre los jirones de niebla, Dorne divisaba la silueta borrosa de Skye. Una isla coronada por sombras violetas, montañas que parecían dormidas y cubiertas por la manta parda de los brezos. Era hermosa, silenciosa, inmensa, y aún tan lejana. La distancia no era solo física, era también el tramo que la separaba de la niña que fue, de la muchacha que creyó en promesas dulces, de la prisionera que se convirtió en mujer. Pensó en Aodgai. Lo odió por haberla hecho confiar. Lo odió aún más por no haberla obligado a quedarse. El mar, tal como su madre le enseñó, tenía memoria. Recordaba los nombres de los ahogados, los juramentos rotos, los secretos de amantes que se susurraban en la espuma. ¿Recordaría también a Dorne? ¿O sería solo una intrusa más, una mujer escapando por los bordes del mundo? La barca se inclinó bruscamente y un pequeño golpe de agua salada le dio en el rostro. Se quedó inmóvil, mirando hacia las oscuras aguas, preguntándose qué criatura había rozado el casco. Entonces lo oyó. No era el viento,
Era un lamento, bajo, vibrante, como un cántico antiguo arrastrado desde lo profundo. No tenía palabras, pero estaba cargado de tristeza. Era el sonido del corazón cuando se rompe bajo el peso del adiós. Dorne se quedó paralizada, con los labios entreabiertos, como si ese eco surgiera desde dentro de ella misma. La bruma pareció abrirse un momento y, al volverse, lo vio. A Odgai, erguido en el espolón del risco, con la capa ondeando como un cuervo inmóvil en la noche. Sostenía una antorcha. Y aunque la distancia era grande, Dorne sintió el aguijón de su mirada clavarse en su carne. No gritó, no la llamó, solo la miraba. Tal vez era solo una ilusión, fruto del cansancio y del miedo. Tal vez el mar, con su memoria y su magia, le jugaba una última trampa. Ella no desvió la vista. En ese instante, algo en su interior se quebró y se volvió a recomponer, como una hebra de lana tensa que se rompe y se anuda de nuevo, más fuerte, más áspera. El amor no era un abrigo que uno se quitaba con la lluvia. Era una marca, como la cruz de ceniza que los fieles llevaban en la frente el miércoles santo. Asterisco vid dia mai Yerrium asterisco, murmuró. Que Dios esté conmigo. Volvió a empuñar los remos, con los músculos ardiendo de agotamiento y los ojos secos, sin lágrimas ya. Sky aguardaba, y más allá, el mundo. La barca siguió avanzando, lenta pero obstinada, surcando un mar cargado de leyendas y juramentos no cumplidos, mientras las primeras luces del alba comenzaban a teñir el horizonte con un pálido resplandor de esperanza. Dorne. Voz interior. ¿Y si lo que más temía no era ser prisionera, sino ser amada sin defensa posible? ¿Y si este amor, tan cercano al alma que quema, era más aterrador que cualquier celda de piedra? He huido de muchas cosas, de pactos, de hermanos, de clanes. Pero tal vez no huía de ellos, sino de mí misma, de mi anhelo más profundo, de la herida que grita cada vez que me rozan con ternura. A veces quiero correr, no porque él me hiera, sino porque me ve, porque en sus ojos no soy escudo ni sacrificio. Soy solo yo. Y eso me deja desnuda. Capítulo 17. La bruma del mar se extendía sobre la tierra como una bendición o una maldición, lenta y espesa, como si los antiguos dioses hubieran descendido desde los Cairins para envolver al mundo en su soplo. El aire olía a sal, a turba húmeda, a presagio. La oscuridad no era completa. En el cielo, las estrellas titilaban entre jirones de nubes como ojos antiguos que lo observaban todo. Y en medio de ese paisaje de sombras líquidas, un jinete cabalgaba sin descanso, la capa ondeando como un ala negra sobre el lomo del animal, el corazón palpitante con la fuerza de un tambor de guerra. A Odgai sentía la angustia trepándole por dentro como un helecho oscuro. Cada galope de su caballo sobre la tierra mojada parecía acallar el clamor en su pecho, pero no lo detenía. Dorne se le escapaba como el agua entre los dedos. Y esta vez, podía perderla para siempre. Pasó junto a un dolmen semienterrado, oculto por siglos de maleza, piedra sagrada donde, según contaban los ancianos, los druidas susurraban al oído de los muertos y los tuatha de Danann danzaban durante las noches sin luna. Aquellas tierras estaban llenas de historias, de almas que nunca dormían, y de mujeres valientes que se ahogaban en la bruma sin que nadie oyera su grito. La visión lo golpeó como un relámpago. Dorne sola en esa barca vieja, el agua calándole hasta los huesos, la noche tragándosela. Recordó su expresión cuando la miró por última vez, con esa mezcla de orgullo herido y una tristeza que él no supo leer a tiempo. Recordó también lo que le habían contado del lago en Inverarey, del día en que la niña que aún vivía dentro de ella había sentido la muerte abrazarle los tobillos, y ahora estaba de nuevo sobre el agua,
El acantilado que descendía hacia la playa surgió entre la niebla como un animal dormido. La bajada era empinada, pero él apenas lo notó. Guiado por una fuerza que no era solo suya, descendió como un hombre que va al encuentro de su destino. Allí estaba la playa, desierta, blanca como un hueso bajo la luz débil de la luna. Y allí también, apenas una sombra entre las sombras, una barca flotando torpemente en el agua negra del mar. Pequeña, demasiado pequeña para resistir la corriente de esas costas. Sus ojos se afinaron. La figura era apenas perceptible, pero estaba allí, encogida, tensa, los remos marcando un compás tembloroso contra el oleaje. Dorne, por un instante, todo se detuvo. El tiempo se suspendió entre las olas y el viento. El mundo se volvió un murmullo, como si los antiguos dioses se hubieran retirado para observar lo que vendría. Sin pensarlo, sin gritar siquiera, empezó a correr hacia el agua. Se despojó de la capa y de las botas en un gesto brusco y se lanzó al mar como si pudiera alcanzarla a nado, si fuera necesario. Dorne. Rugió al fin su voz, como el trueno de una tormenta en las Highlands. Dorne. La barca vaciló, se tambaleó. Por un segundo, creyó que iba a volcar, pero la figura se volvió hacia él. Y aún en la oscuridad, él vio sus ojos. Grandes, asustados, llenos de esa mezcla antigua de desafío y temor. «Vuelve», le gritó, más suplicante que autoritario. «No puedes hacerlo sola». Ella no respondió, pero el remo cayó, y la barca giró lentamente en el agua, sacudida por una corriente traicionera. La noche se cerraba sobre Dorne como un sudario de brea. A su alrededor, el mar de las Hébridas se agitaba con una cadencia honda y ancestral, como el pecho de un dios dormido o furioso. La barca crujía bajo ella, protestando en su esqueleto de madera carcomida por los años, por la sal, por el abandono. Un hueco invisible en la panza de la embarcación dejaba entrar el mar como si la estuviera reclamando para sí, como si Nectan, el dios celta de las aguas profundas, despertara de su letargo, hambriento de sangre humana. El agua, helada como el acero de una daga, le llegaba ya a la cintura. La corriente, cargada de algas y espuma fosforescente, rozaba su piel con dedos que parecían garras. Dorne temblaba, pero no solo de frío. Era el miedo, hondo y vivo, lo que le comprimía el pecho. El miedo a morir sin haber terminado de vivir, sin haber entendido del todo por qué se había arrojado a esa huida imposible. La barca oscilaba como un ataúd en la marea, y cada vez se hundía un poco más. Dorne había intentado remar, pero los remos eran pesados y sus brazos estaban entumecidos. Entonces achicó agua con sus manos, una y otra vez, como si pudiera vaciar el océano con la fuerza de su terquedad. Pero por cada cuenco de agua que arrojaba fuera, 3 más entraban por la grieta invisible. Sobre la costa, el perfil de Glean Dornach se alzaba como una promesa entre las brumas, su silueta dibujada con carbones sobre un lienzo de nubes. Las antorchas del castillo titilaban como fuegos fatuos, llamas danzantes entre la niebla húmeda. En ese fulgor reconoció el rostro de la esperanza, el eco de algo familiar. Un latido de vida, y entonces lo vio, un punto anaranjado, moviéndose con decisión. Un jinete, el fulgor de una antorcha ondeando al ritmo del galope. El corazón le dio un vuelco. Asterisco a Odgai. Asterisco. Aquí. Gritó con toda la voz que le quedaba, su garganta rugosa por la bruma y la sal. Estoy aquí. Pero su voz fue absorbida por el mar, devorada por el viento que rugía desde el oeste como la voz de los antiguos. El jinete era una sombra que se desdibujaba y se alejaba. Dorne gritó otra vez, hasta que el aliento se le hizo astillas. Entonces, el punto de luz desapareció, tragado por la colina.
Y con él, su última esperanza. El silencio que siguió fue peor que el estruendo. Un silencio denso, que pesaba sobre ella como una lápida. Dorne sintió como el calor la abandonaba del todo. El agua le llegaba al pecho. Sus dedos estaban azules. A su alrededor, la oscuridad se espesaba como tinta. Apenas distinguía la línea del horizonte. Ya no era noche, era el fin del mundo. Se apoyó sobre un costado de la barca y se obligó a seguir. A sacar más agua, aunque apenas podía mover las manos. Lo hacía por instinto, por testarudez, por una última chispa de vida. A lo lejos, el bramido del mar parecía mezclarse con otro sonido, más profundo y extraño. Como una voz que emergiera desde el fondo de las aguas. Una Banshee pensó por un instante, con la mente confusa. La voz doliente de un espíritu que anunciaba la muerte. Pero no era una Banshee. Era el aullido del viento. O eso quiso creer. Dios mío, murmuró con voz apagada, como una oración naufragada. Si estás ahí, ayúdame. El nombre de Dios y el de los dioses antiguos flotaron juntos en su mente, entrelazados como enredaderas. San Columba y Kailich, la bruja del invierno. San Mungo y los kelpies. Su infancia en las tierras altas le había enseñado que ambos mundos coexistían, como las capas del mar. Y entonces, cuando la barca dio un súbito bandazo y el agua le golpeó el rostro como una bofetada de hielo, vio una figura en el acantilado. No era luz esta vez. Era forma, un jinete oscuro, de perfil recortado contra la niebla, como surgido de una leyenda. Su capa ondeaba al viento como las alas de un cuervo. Dorne no se atrevió a moverse, por miedo a romper el hechizo. El jinete alzó un brazo. La reconoció, gritó. Pero esta vez fue un grito de pura esperanza. El hombre desmontó y corrió hacia la playa, dejando atrás al caballo como si no pesara, como si volara. Dorne no sabía cómo, pero supo que era él, que había vuelto por ella. Y entonces, como si el propio mar comprendiera que su presa estaba por escapar, la barca se inclinó bruscamente, y el agua la cubrió por completo. Dorne se hundió con un grito ahogado, mientras la oscuridad del mar la envolvía como un sudario. Pero también sintió una mano, fuerte, decidida, que la buscaba entre las olas. Aodgai. Aodgai se arrojó al mar sin pensarlo más. El agua era una lanza de hielo que le mordió la piel y le cortó la respiración. Pero nadó con la fuerza de los antiguos guerreros, impulsado por algo más fuerte que el miedo, el amor que no sabía que sentía hasta ese momento, el amor que lo devoraba con la violencia de un incendio en el páramo. Cuando llegó junto a la barca, se aferró a uno de los bordes, jadeando. Dorne estaba paralizada, los labios morados, los dedos aún aferrados a la madera como si esa fuese su única salvación. Y durante un instante que pareció eterno, no dijeron nada. Solo se miraron. ¿Por qué?, dijo ella al fin, con voz rota. Porque no dejaré que te pierdas, respondió él. No otra vez. El mar seguía susurrando a su alrededor. Quizá eran voces, quizá era Dios, quizá eran las doncellas del mar, las Maidin Mara, que los miraban desde lo profundo, envidiosas del amor que no podían tener. Aodgai subió con esfuerzo a la barca. Se sentó frente a ella, temblando, empapado, con los ojos encendidos como brasas. No puedes huir de mí, Dorne. No si tu alma ya camina junto a la mía. Ella se echó a llorar. Y por primera vez, no intentó esconder las lágrimas. Sobre ellos, la luna rompía las nubes. Y el mar se volvió plata líquida. La barca, pequeña e insegura, flotaba como un símbolo de su destino. Frágil, pero viva. Unidas sus almas por una tormenta de fuego y agua. Y la noche, finalmente, los envolvió. Silenciosa, sagrada,
como una bendición caída desde los cielos, o una profecía tejida por las manos de los dioses antiguos. Capítulo 18. La fortaleza, ennegrecida por la humedad de siglos y el salitre del Atlántico, parecía erguirse más viva que nunca bajo el silbido del viento que rasgaba las almenas. La tormenta que se había estado gestando en el vientre del mar rugía ahora con furia contenida. Nubes densas y oscuras se enroscaban en los picos de los montes cercanos, donde la niebla se aferraba como un viejo espíritu a las piedras antiguas. Las gárgolas del castillo, deformes centinelas talladas en tiempos olvidados, parecían observar la escena con ojos vacíos, como si reconocieran en Dorne algo más que carne mortal. Una criatura entre mundos, tocada por la muerte, aún no reclamada. Aodgai cruzó el umbral con el cuerpo inerte de Dorne en brazos, empapado y tembloroso, como si el peso del mar aún se aferrara a sus huesos. El agua goteaba de su capa y se esparcía sobre las losas del vestíbulo como una estela que arrastraba los ecos de lo que acababa de ocurrir. Su rostro, tallado por la urgencia, no admitía preguntas. Sus ojos eran dos pozos oscuros donde ni el fuego de las antorchas alcanzaba a reflejarse. Subió por las escaleras de piedra, ignorando los susurros detrás de él, las súplicas de Roisil, las exclamaciones de Uranie. Nada existía fuera de ella. Su Dorne, suya no por derecho ni por promesa, sino por un designio más antiguo que el mismo castillo, más hondo que la sangre derramada en nombre del clan. Un lazo forjado en el lugar donde se cruzan los sueños de los druidas y los designios de los santos. Un misterio tan antiguo como las leyendas del pueblo celta, donde las almas se unían antes de los cuerpos, y las voluntades se anudaban en la eternidad. La llevó hasta sus aposentos, una sala alta y austera cuyas paredes exhalaban el olor del musgo y la ceniza. Bajo una ventana abocinada que dejaba entrar un hilo de viento, la cama se extendía como un altar. El fuego crepitaba en el hogar de piedra, pero no bastaba. Dorne era todo hielo. Aodgai la depositó sobre los cobertores, quitándole con manos temblorosas las ropas mojadas. No había lujuria en sus gestos, solo urgencia, solo fe. La envolvió con mantas de lana gruesa, trajo braseros encendidos, llenó la habitación de vapor caliente. Roisil se apresuró a dejar hierbas en infusión, raíz de angélica, flor de brezo y mirra de los monasterios del norte, mezcladas por Uranie con una oración en gaélico antiguo, aprendida de su abuela, que decía proteger el alma de la puerta de los Aossi. Bebedla si podéis, susurró Roisil, haciendo que Dorne tragara unas gotas. Ella no reaccionaba. Está atrapada, murmuró Uranie, apoyando una palma sobre su frente, como si pudiera leer su espíritu. Está a medio camino, entre este mundo y el otro. Si no la reclamáis pronto, no volverá. Aodgai cayó de rodillas junto al lecho, apoyando la frente en la manta que cubría su cuerpo. Había creído conocer el miedo, pero esto era algo más antiguo, más feroz. Era como si la dama del lago se la hubiera llevado para siempre a su reino de sombras y estrellas, como si la Morrigan, la diosa cuervo, hubiera extendido sus alas sobre Dorne. Tú no, susurró con voz ronca, temblorosa. No tú, Dorne, no me hagas esto. El fuego lanzó una chispa que estalló en el aire como una lágrima incandescente. La lluvia golpeaba los cristales como un lamento. Entonces, la vio estremecerse. Un leve espasmo recorrió su cuerpo, como si una brisa invisible hubiese pasado a través de ella. Después, un suspiro. Débil, quebrado, casi imperceptible, se escapó de sus labios. Sus párpados temblaron, los ojos se entreabrieron, aún nublados, buscando luz. La mirada de Dorne se alzó hacia la suya, y en ese instante,
Todo lo demás desapareció. No pronunció palabra. No podía. Pero Aodgai vio lo que necesitaba. El reconocimiento, la chispa, la conciencia. Estaba viva. Retornaba. De las profundidades oscuras del océano, del borde del mundo, de la frontera entre la vida y la muerte, regresaba a él. Ella alzó una mano temblorosa, como si buscara algo más allá de lo tangible, y rozó apenas su rostro. Él la cubrió con las suyas, apretándola contra su piel. Un sollozo escapó de su garganta. No se lo permitió del todo. No aún, pero sus ojos estaban húmedos. El Laerd feroz, el guerrero forjado en hierro y deber, temblaba. SHHH. Le dijo, apoyando su frente contra la suya. Te tengo, ya estás conmigo. Desde fuera, el ulular del viento trajo un sonido extraño. Un aullido, un gemido antiguo que subía desde los acantilados, como si los espíritus del lugar celebraran o lloraran el retorno de un alma. El sonido de la piedra y del agua, del tiempo y del dolor. El eco de las bansís, decían los viejos, cuando una vida pende de un hilo tan fino como el de un cabello mojado. Pero Aodgai no los temía. No ahora, porque Dorne respiraba, porque su alma no le había sido arrebatada. Y mientras la noche seguía su curso allá afuera, y el castillo se acurrucaba entre los riscos como un gigante dormido, él se quedó a su lado, velándola, murmurándole oraciones que no sabía que sabía. Palabras mezcladas de latín y gaélico, de su madre cristiana y su abuela druida. Palabras que tejían un círculo de protección a su alrededor, como en las viejas leyendas. La batalla no había terminado. Pero por esta noche, la muerte había sido vencida. Capítulo 19. No solo obtendría una esposa, sino también el favor del conde, tierras que consolidarían su posición frente a Duarte, y, lo más importante, la libertad de su hermano. Pero ahora, en el silencio de su alcoba, mientras la tenue luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las rendijas de las gruesas cortinas, esa decisión pesaba sobre él como una piedra sumergida en el pecho. Dorne yacía junto a él, respirando apenas, envuelta en su calor y su culpa. Él había aceptado casarse con ella como quien acepta una espada afilada al cuello. No para amarla, no para venerarla, solo para salvar a otro. Y sin embargo, allí estaba. Su cuerpo temblaba todavía por el esfuerzo de devolverle el aliento, de arrancarla de los brazos de un mar que parecía haber querido tragársela. A través de la ventana mal cerrada, el rumor del océano llegaba en susurros, arrastrando con cada ola algo del mundo antiguo, como si los dioses de la vieja tierra escocesa, Manannan Maclir, señor de los mares y los vientos, quisieran reclamarla para sí. El fuego crepitaba suavemente. La piedra negra de la chimenea lanzaba reflejos dorados en las paredes cubiertas de tapices gastados. Una vieja cruz celta tallada en madera se alzaba sobre la cabecera de la cama, medio escondida entre las sombras. Él la miró con furia callada. ¿Qué clase de Dios permitía tal crueldad? Pero también sabía, por las historias de su madre, que el destino tejía sus hilos con hilos de contradicción. Como las moiras del viejo mundo, o las santas mártires del nuevo. Y Dorne no era una pieza sin alma en su tablero. No lo había sido nunca. Ella se agitó ligeramente. Sus labios se entreabrieron en un suspiro leve, y Aodgai la sintió acomodarse más profundamente contra él. Su mano, pequeña y caliente al fin, se aferraba ahora a su pecho con fuerza renovada, como si algo dentro de ella, aún inconsciente, respondiese al calor que él le ofrecía. Dorne, murmuró él, apenas un aliento. No respondió. Pero su respiración se hizo más estable. El temblor que había sentido bajo sus dedos comenzaba a menguar. Aodgai cerró los ojos un momento,
permitiéndose por fin respirar. En su mente, la imagen de Erdgael volvió a alzarse. Su copa roja, como si hubiese bebido sangre, su mirada viperina, su sonrisa como un cuchillo. ¿Qué derecho tenía él de usar a Dorne como moneda de cambio? ¿Qué clase de hombre era él por aceptar ese juego? Pero no era el momento de enmendar pactos. No ahora, no mientras ella aún caminaba sobre el umbral entre la vida y la muerte. Fuera. El viento aullaba entre las torres de piedra del castillo, haciendo crujir las maderas y gemir las veletas como si los espíritus del mar, furiosos por haberla perdido, hubiesen rodeado Cradmore reclamando su tributo. Los antiguos del lugar decían que el castillo había sido levantado sobre un nudo de poder, un cruce entre lo que era y lo que no debía ser recordado. Y esta noche, Aodgai casi podía creerlo. Porque Dorne, con su cabello como hilos de oro batido, con sus labios aún teñidos de azul, no parecía del todo mortal en sus brazos. Parecía arrancada de una leyenda. Como Deirdre, condenada por el deseo. Como Santa Brígida, devota del fuego. Él la abrazó más fuerte. Cuando llegara el día, y ella despertara, tendría que enfrentar la verdad. Tendría que decidir si seguía con el engaño, o si le entregaba el secreto que había escondido, bajo su juramento a Erdgael. Porque si algo había aprendido en aquella noche de vigilia, era esto. No quería proteger a Dorne como a una obligación. Quería protegerla como a una promesa. Quería, por primera vez, pertenecer no a un clan, ni a una causa, sino a ella. Aodgai, voz interior. He luchado contra hombres, he enfrentado tormentas, pero no hay espada que me proteja de la mirada de una mujer que no me teme, ni me desea por poder. Una mujer que espera verdad, no dominio. Y si el destino no era la maldición de una anciana moribunda, sino el miedo ancestral a entregarme sin condiciones, ¿y si amar fuera el mayor acto de coraje que me ha sido pedido como jefe? Creí que ofrecerle mi nombre bastaría. Pero lo que ella exige es que me arranque el alma y se la ponga entre las manos. Y aún así, quedarse. Esa es la batalla real. Capítulo 20. La penumbra del aposento, apenas rota por el parpadeo tembloroso del fuego en la chimenea, parecía haberse detenido en el tiempo. La piedra del castillo susurraba antiguos secretos, y el viento del mar, lejano pero constante, resonaba como un cántico ritual entre las grietas de la fortaleza. En ese silencio cargado de presagios, la pregunta de Aodgai cortó el aire como una hoja forjada en la fragua de su desconfianza. ¿Qué más queréis?, preguntó con voz baja, sin molestarse en ocultar la sombra de recelo que oscurecía sus facciones. El conde de Erdgael sonrió, y en sus labios se adivinaba una astucia antigua como las colinas. No era hombre que se ofendiera con facilidad, y menos cuando sabía que la desconfianza estaba bien ganada. «¿Vuestra cooperación?», replicó con calma. Aodgai no se dignó a fingir sorpresa. Sabía que Erdgael hablaba en nombre del rey, que pretendía alistarlo en sus intereses. Pero tras el injusto encierro de su hermano, su lealtad a Jacobo V era tan frágil como la escarcha al sol de Beltane. Sin embargo, también sabía que las alianzas, como los viejos dioses del bosque, podían ofrecer abrigo si se sabía cómo invocarlas. «Mi disputa no ha sido nunca con el rey», dijo al fin, midiendo cada palabra como quien talla una piedra para que encaje en un muro ancestral. «Ha sido con Tairbeart. El rey ha vuelto el rostro, dejándome sin respaldo. Si vos estáis dispuesto a apoyarme no solo para liberar a mi hermano, sino para recuperar mi castillo, entonces, y solo entonces, no tendré motivo alguno para contradecir al monarca». Erdgael arqueó las cejas, como un druida sorprendido por la osadía de un acólito. «¿Negociáis mientras vuestro hermano sigue encadenado?». Aodgai entrecerró los ojos,
y su voz se volvió tan cortante como las garras del cuervo de Morrigan. Vos también estáis jugando. Mandáis a vuestra prima a casarse con Finlaech con la misma rapidez con que un noble lanza dados en Samain. No pretendáis dar lecciones de virtud. Hizo una pausa, evaluando el efecto de sus palabras. Me casaré con quien sea necesario por mi hermano, pero no lo haré desde una posición de debilidad. Erdgael lo observó con ojos sombríos, como si escudriñara los velos del futuro. Finalmente, asintió, sellando con un leve movimiento un pacto que, aunque no de sangre, no era menos peligroso. Hecho, dijo en tono grave. Pero recordad, no le causaréis daño. Dorne puede ser un espíritu indomable, y su lengua afilada, pero no permitiré que sufra. Si la forzáis, perderéis mi apoyo, y algo más que mi respeto. ¿Y mi hermano? El día de la boda, cuando me convenza de que Dorne ha dado su consentimiento, será liberado. Así quedó sellado el trato, como un juramento pronunciado entre el dios cristiano y los antiguos de los túmulos. Un pacto con el propio diablo no habría sido más envenenado. Aodgai lo aceptó sin mostrar emoción. A cambio de su hermano y su tierra, casarse con la sobrina del conde parecía un precio irrisorio. Pero aún no sabía el peso real de aquella moneda. Cuando volvió a sus aposentos, la encontró dormida, como abandonada a los hados. El crepitar del fuego envolvía la estancia con una tibieza casi sagrada. Dorne yacía sobre la cama con el rostro vuelto hacia él, y una expresión de paz tan pura que le dolió contemplarla. El mar rugía a lo lejos, como un anciano guardián que nunca duerme, y el viento traía consigo el aroma salobre y el eco de historias que se remontaban a los tiempos de Cernunos. Ella abrió los ojos lentamente, azules como el cielo sobre Iona, y por un instante lo miró sin barreras, sin máscaras. Una rendición inocente brillaba en su mirada, y algo en su interior. Más allá del deseo, se estremeció. El anhelo lo atravesó como una lanza, no por su cuerpo, aunque la carne ardiera, sino por la posibilidad de pertenecer a ella, a ese momento, a algo más grande que él mismo. La vio fruncir el ceño, confundida. Debo de estar soñando, susurró, antes de cerrar los ojos de nuevo y acurrucarse contra su pecho, tan cerca que podía sentir el pulso de su vida palpitando contra su piel. Aodgai se mantuvo inmóvil, devorado por la tentación y contenido por el honor. Sabía que sus cuerpos eran fuego uno para el otro, pero ella aún estaba débil, inconsciente de su propia voluntad. No era suya para tomarla, y no lo sería mientras no lo eligiera libremente. Con dedos temblorosos por la lucha interior, le acarició la espalda, sintiendo la delicadeza de su carne, la curva suave de su cadera, y se obligó a detenerse. No podía, no debía, aunque todo en él lo empujara a poseerla como un guerrero tras la victoria. Con un gemido suave, se apartó. No podía seguir a su lado cuando despertara. Su presencia solo sembraría más dolor. Se vistió en silencio, ciñéndose el tartán con la insignia de jefe sobre el hombro como una armadura contra su propio corazón. Luego se volvió hacia ella una vez más. La miró como se mira un presagio, con temor, deseo y reverencia, y se inclinó para besarla, apenas rozando sus labios con los suyos. «Descansa, Mokritge», susurró. La luz del alba filtraba sus dedos dorados a través de la estrecha ventana, pintando la piedra con tonos de miel. Dorne despertó lentamente, como una flor que se abre tras una tormenta. Un calor suave la rodeaba, y por un instante se sintió segura, como si el mundo no fuera más que un susurro amable. Inspiró hondo. El aire olía a mirto, humo de turba y algo más. Un aroma que le hablaba de hogar, aunque no supiera decir por qué. Abrió los ojos. El lugar le resultaba familiar y ajeno al mismo tiempo.
No era su habitación. La cama era más grande, los muebles más rudos, pero con una dignidad austera que hablaba de linajes antiguos. Una gran silla se alzaba frente al fuego casi extinguido, y un armario tallado con nudos celtas flanqueaba la pared. Todo estaba en silencio, salvo por el leve murmullo del mar lejano, como un salmo interminable de penitencia y renacimiento. Intentó incorporarse, pero un dolor sordo en la espalda la detuvo. Tenía la garganta reseca, los labios agrietados, y la piel tan áspera como si hubiese sido arrastrada por las piedras del acantilado. No entendía por qué estaba allí, ni cuánto había cambiado todo mientras dormía. Capítulo 21. En la encrucijada de honor y destino, la puerta se cerró con un leve susurro, como si incluso la madera supiera que acababa de pronunciarse una verdad incómoda. Dorne permaneció inmóvil durante un largo rato, envuelta en las sábanas como una penitente bajo un manto de silencio. El aire del aposento, denso de piedra antigua y humo de turba, parecía conservar todavía el calor de cuerpos y palabras no dichas. El tenue resplandor del amanecer que se filtraba por la estrecha ventana dibujaba figuras en la pared. Sombras temblorosas como los espíritus errantes que, según decían las leyendas de la isla, merodeaban por las torres del castillo en busca de redención. En el horizonte, más allá del vidrio entelado, el mar gris batía con furia contenida contra los riscos, como si también él llevara dentro un conflicto sin nombre. Dorne se sentó lentamente en la cama, envolviéndose con la camisa que Ceilonet le había dejado, como si fuera una túnica ritual tejida entre el mundo de los vivos y el de los sueños. El lino suave contra su piel le recordó que aún estaba viva, aunque se sintiera partida en dos, entre la joven que había sido y la mujer que ahora miraba por aquella ventana, testigo de una noche que no terminaba de entender. Sus dedos tocaron el hueco de su clavícula, donde un colgante solía reposar. Había desaparecido. Una cruz celta de roble, herencia de su madre, tallada con nudos infinitos que hablaban de eternos retornos y lazos que no podían romperse. Aquel vacío la estremeció más que el frío. Intentó recordar, no con claridad. No era posible, sino como quien tantea en una caverna oscura, guiado apenas por el eco de lo sentido. Había calor, un abrazo firme, la pulsación lenta de un corazón masculino que no era el suyo. No fue una invasión, fue algo más confuso, como si su cuerpo, en su debilidad, hubiera reconocido un refugio, una llamada ancestral, como si las almas se encontraran antes de que la razón alcanzara a nombrar lo que sucedía. Y sin embargo, ahora lo que sentía era vergüenza, no por el acto, sino por la desnudez de haber sido vista, por el pudor de haber sido cuidada, por saberse deseada y no poder desear sin culpa. Las palabras de Ceilonet reverberaban en su interior como salmos invertidos. Cuando se canse de perseguir algo que no puede conseguir, yo estaré esperando. Aquella amenaza velada le caló hondo. No por celos, aunque quizás también, sino por el modo en que señalaba una verdad cruda. Aodgai MacCraith era un hombre que tomaba lo que el mundo le negaba. Y ella era ahora parte de su botín, o su penitencia. ¿Era eso lo que él buscaba? ¿Redención o castigo? ¿Una alianza por conveniencia, como insinuaba su primo? ¿O algo más oscuro, más íntimo, más inevitable? Dorne apoyó la frente contra el vidrio frío. Afuera, una bandada de cuervos surcaba el cielo bajo. Uno de ellos se posó en la almena más alta del castillo. El pájaro giró la cabeza hacia ella, sus ojos como dos carbones encendidos en la niebla. Durante un segundo, le pareció que no era un cuervo, sino el Morrigan, la diosa de la guerra y del destino, velando por los lazos que aún no habían sido anudados. No, susurró Dorne con firmeza, como si respondiera a esa mirada, al destino,
a Odgai, a la mujer de voz afilada que la había examinado como una reliquia caída del altar. Volvió al lecho, arropándose hasta el cuello, no por frío, sino por obstinación. No le debía nada a ese hombre, se dijo, no una sonrisa, no una promesa, y desde luego no un futuro. Pero mientras cerraba los ojos, su mente no obedecía. Una imagen, nítida como el reflejo en las aguas de un lago sagrado, se impuso en su conciencia. El rostro de Aodgai, inclinado sobre ella con ternura inesperada, sus labios rozando los suyos como una oración no dicha. Lo sé, había dicho ella antes de que Ceilonet partiera. Lo sabía, y aún así, no podía dejar de temerlo. No podía dejar de desearlo. Capítulo 22. El ponche de Ceilonet resultó tan fuerte como su advertencia, y no fue hasta el día siguiente cuando Dorne logró incorporarse del lecho, aún débil, pero lo bastante lúcida para comprender que Sileas no se había apartado de su lado ni un solo instante. Lo primero que pidió fue agua caliente. La sal y el frío del mar habían dejado su piel irritada, punzante como ortigas, y necesitaba desprenderse de aquella capa de recuerdos. Cuando el vapor de lavanda comenzó a envolver su cuerpo, se sintió por momentos otra persona. Había comido un poco de pan de avena, se había vestido con el sencillo ropaje de lana que había aparecido misteriosamente en su cómoda mientras dormía, y por un instante, un breve y engañoso instante, creyó haber recobrado su antigua claridad, pero no del todo. El agua perfumada no había lavado las sombras. Seguía siendo la mujer que había yacido desnuda junto a un hombre. Aunque los detalles se le escaparan como bruma entre los dedos, el peso del recuerdo era real. Aodgai la había salvado. De eso no cabía duda. Y por eso le debía algo más que palabras. Apoyó los dedos sobre el alféizar de piedra, mientras la brisa del mar le enredaba suavemente el cabello húmedo. Desde su ventana se veía el estrecho, calmo y traicionero, como un espejo que mentía. La isla de Eik parecía a un paso de distancia, flotando en la neblina como una promesa incumplida. ¿Cómo había podido torcerse tanto todo? Nadie había venido a verla. Ni el señor del castillo, ni sus hermanas. Aquella ausencia pesaba más de lo que quería admitir. Y aunque había sido su prisionera, y tenía derecho a escapar, sentía, por absurda que fuera la idea, que había traicionado algo al intentarlo. Suspiró, volviéndose de la ventana. Su confusión era un torbellino que no dejaba reposo. Aodgai la había secuestrado. Sí, pero también la había mirado con una ternura que ningún hombre le había ofrecido jamás. Su presencia, su fuerza, su obstinación, la desarmaban. Ejercía sobre ella un poder difícil de nombrar. Y sin embargo, debía enfrentarse a él. Debía darle las gracias. Salió de la estancia esperando ver a Alasdair en su puesto. El corredor, sin embargo, estaba desierto. Las antorchas parpadeaban en el silencio, lanzando sombras alargadas sobre la piedra fría. Extrañamente inquieta, Dorne descendió con cautela. El primer tramo fue fácil, pero pronto las piernas le fallaron. Un mareo súbito la obligó a apoyarse contra el muro, aspirando hondo para no desplomarse. Cuando llegó al gran salón, fue el silencio lo que la golpeó. No quedaba ni rastro del bullicio habitual. Las voces, la música, el ruido de vajilla y pasos, todo había desaparecido. Vio pasar a unas sirvientas, pero éstas le desviaron la mirada con rapidez, como si el contacto visual quemara. Entonces lo vio. En el patio, bajo el cielo gris perlado de las Highlands, todos los hombres del castillo estaban formados ante su jefe. Aodgai hablaba. Su voz grave imponía silencio y obediencia. Aunque Dorne alcanzó solo las últimas palabras. Falta grave, vulnerabilidad, mazmorras, bastaron para entenderlo. Los castigaba.
Por su culpa. La punzada de culpa fue aguda. Comprendía ahora lo que Sileas le había dicho sobre el honor de los clanes. Para un guerrero de las Highlands, no había vergüenza mayor que la reprensión pública ante su jefe. Pero las mazmorras, se estremeció. No había previsto consecuencias tan severas. Jamás lo había visto así. Tan duro, tan inflexible. Era el jefe, como los antiguos reyes celtas, portador del poder absoluto en su territorio. Y ese poder podía aplastarla, si así lo deseaba. Podía casarla a la fuerza, encerrarla, humillarla, y nadie movería un dedo. Su única defensa era la nobleza con que él escogiera ejercer su autoridad. Entonces él la vio, desde el patio, alzó la mirada y la encontró en lo alto de la escalera. Dorne sintió cómo el calor le subía al rostro. Recordó cada instante, el instante en que lo divisó entre las olas, la fuerza con la que nadó hacia ella, la seguridad de su voz en medio del naufragio, la promesa de salvación, como un ángel oscuro entre las aguas. Y luego, el calor de su cuerpo junto al suyo, su piel sobre la suya, la certeza de estar viva solo porque él la sostenía. Recordaba todo, el deseo, la ternura, el cuerpo masculino que la envolvía como un escudo, como una plegaria hecha carne. Cuando Aodgai terminó con sus hombres, cruzó el patio con paso largo y furioso. Dorne retrocedió. No sabía si iba a castigarla también. Vuelve a tú, se detuvo, suavizando el tono. No deberías haberte levantado aún. Ella enarcó una ceja. El lobo aún no sabía rugir sin mandar. Me encuentro mejor, dijo. Pero él la tomó por el hombro y la condujo hacia el interior del castillo sin responder. Dorne intentó soltarse al llegar al gran salón. Estoy bien, de verdad. Él la miró con seriedad. Su preocupación era palpable, cálida, como un manto. Estuviste a punto de morir, Dorne. Necesitas descansar. Por un instante, ella quiso dejarse envolver por esa preocupación. Pero no se detuvo. Necesito hablar contigo, dijo en voz baja. Asintió, y la guió hasta su sala privada, tras el salón. La habitación estaba silenciosa, con la chimenea aún apagada. Dorne rechazó los recuerdos que aquel lugar le despertaba. He oído lo que decías afuera. Vaciló. ¿Es necesario encarcelarlos? No esperaban que me marchara. Él cerró la puerta con lentitud y se volvió hacia ella, sus ojos oscuros como las aguas del lago Druidnich en invierno. ¿Te parece demasiado bárbaro? Ella negó de inmediato. No. Solo quería entender. Hacer guardia es vital. Su error fue grave. 2 días en las mazmorras es menos severo que los azotes. Pero debe haber consecuencias. Dorne bajó la mirada. Él tenía razón. Y sin embargo, ¿vas a castigarme a mí también? Aodgai pareció sorprendido. Miró hacia la chimenea apagada, sus hombros tensos. Creo que ya has recibido suficiente castigo. Su voz tenía una sombra. Algo que golpeó a Dorne en el pecho como una campanada. Se acercó, apoyando una mano en su brazo. Gracias, murmuró, por salvarme, y por cuidarme después. Él sonrió apenas, la dureza de su rostro quebrada por una ternura inesperada. No fue ningún sacrificio, aunque no esperaba que me lo agradecieras. Ella bajó la mirada. No recuerdo lo que ocurrió. Mintió, pero no soy tan necia como para preferir la muerte al decoro. La mirada de Aodgai se encendió, pero no dijo nada. Dorne sintió su cuerpo responder al recuerdo, al deseo latente entre ellos. Bastaría un gesto, un roce. ¿Por qué huiste?, preguntó él al fin. ¿Por qué estabas tan desesperada por alejarte de mí? Porque no me dejabas marchar. No podía dejarte ir. Sus miradas se encontraron. Por primera vez, sin máscaras. ¿Por qué?, preguntó ella, casi sin aliento.
Aodgai se tomó un momento. Luego, sin apartar la vista, posó su mano áspera en su mejilla. ¿Por qué me importas, muchacha? Su pulgar trazó una línea suave bajo su barbilla, y en ese roce tembló toda la fragilidad del mundo. Ella lo sabía, pero oírlo lo cambiaba todo. No comprendía aún las razones de aquel elaborado subterfugio ni por qué deseaba casarse con ella, pero era claro que le importaba. Al comprenderlo, una oleada de dicha inesperada, ardiente y feroz, se desató en su pecho. No podía arriesgarme a perderte, concluyó él, con una vulnerabilidad que lo desarmaba. Dorne se inclinó hacia él, hasta que apenas una brisa separaba sus cuerpos. Aspiró el aroma cálido y terroso que lo envolvía, tan embriagador como el crepúsculo que se deslizaba tras los muros del castillo. Y, a pesar de todo, no podía dejar de sentir la opresión de las cadenas invisibles que aún la sujetaban. No lo harás, pero nunca podría estar contigo siendo tu prisionera. Entonces Aodgai lo comprendió por fin. Ella no lo había rechazado. Se rebelaba contra su encierro. Al raptarla, no solo había usurpado su libertad, sino también su dignidad, su sentido del control sobre su propio destino. Tenía que dejarla libre. El precio podría ser alto. Podía perderla, perderlo todo. Y, sin embargo, sabía que si quería tenerla realmente, debía arriesgarse. Colocó las manos sobre sus hombros y retrocedió un paso. El contacto le ardía en la piel, y su aroma le nublaba la mente. Solo quería estrecharla, sellar con besos todo aquello que aún no se habían dicho. Pero eso sería una traición al momento. Apoyó las manos en la cintura, en un gesto contenido, y clavó los ojos en ella con la intensidad de quien está a punto de saltar al vacío. Muy bien, puedes marcharte. Dorne ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. ¿Lo dices en serio? ¿Ya no soy tu prisionera? Ordenaré a mis hombres que no lo impidan. Fue entonces él quien se vio sorprendido. Ella se lanzó hacia él y le rodeó el cuello con los brazos en un abrazo que destilaba alivio y ternura. Gracias. No sabes cuánto significa para mí. Él sonrió, con una mezcla de pesar y esperanza. Puedo imaginármelo. Ella lo miró con una chispa inquisitiva en los ojos. ¿Quieres que me marche? Aodgai sintió el impulso casi físico de cerrar los ojos y rogarle que no lo hiciera. ¿Cómo era posible que aún no lo entendiera? ¿Acaso no le había mostrado ya cuánto la deseaba? La rodeó por la cintura y la atrajo contra él. Cada curva de su cuerpo encajaba con la precisión de un recuerdo recurrente. Aquella forma de pertenecerle, de tentarlo, de habitarlo. Era un anhelo que lo abrasaba. Quiero que te quedes, dijo con voz baja, pero como mi invitada. Ella alzó la mirada, dudosa. ¿Cómo podía imaginar que querría quedarse con el hombre que la había raptado? Y, sin embargo, lo hizo. Dorne le sonrió, con una dulzura que le arañó el alma. La felicidad titilaba en su mirada como luz en el agua. Lo dejó sin palabras. A mí también me gustaría. El alivio se le mezcló con el deseo, y no pudo resistirlo. Bajó la cabeza y la besó, con un cuidado que parecía oración. No era un beso de dominio, sino de reverencia. Su boca sabía a flores, a un verano que no deseaba terminar. La besó más hondo, con la urgencia templada por la ternura, explorando con una devoción que nacía desde lo más profundo de su alma. Ella se aferró a él, pero sus piernas cedieron. Aodgai soltó una maldición entre dientes y se apartó de golpe. No estás bien. Deberías descansar. Antes de que pudiera protestar, la alzó en brazos y subió con ella las escaleras. Dorne apoyó la cabeza en su hombro con un suspiro que lo desarmó. La depositó con cuidado sobre la cama, tentado de quedarse a su lado.
Lo más difícil era saber que ella no lo rechazaría, que lo aceptaría, y que por eso mismo debía esperar. Le acomodó una almohada y la besó con suavidad en la frente. Descansa. Pediré a Sileas que venga a verte más tarde. Ella asintió. Pero la inquietud regresó a su rostro. ¿Están muy enfadadas Roisil y Euranie? Él negó con la cabeza. No, pero creo que estaban algo decepcionadas porque no les dijiste adiós. Iba a mandar buscarlas. Él no habría permitido que se marcharan sin más. Pero saber que Dorne pensaba en ellas con genuina preocupación le tocó una fibra profunda. ¿Has reconsiderado lo de Roisil? Mi decisión no ha cambiado, respondió, frunciendo el ceño. ¿Por qué habría de hacerlo? Dorne enrojeció. Dijiste que te importaba. Pensé que tal vez habías comprendido que eso no cambia nada, ni para Roisil, ni para él, pensó con amargura. El deber estaba por encima de todo, pero Dorne no lo entendía así. Tal vez porque no sabía lo que significaba portar un legado. Tal vez porque su linaje era más fugaz, más libre. Por favor, susurró ella. ¿No podrías al menos reconsiderarlo? Como un gesto de buena voluntad. Aodgai se tensó. No me pidas que elija entre tú y mi deber como jefe. La advertencia no sabía si era para ella o para sí mismo. No te lo pido. Solo quiero que lo reconsideres. No creo que eso contradiga tu deber. Aodgai apretó la mandíbula. Le concedería eso, pero ella tendría que concederle algo a cambio. De acuerdo, lo reconsideraré. Sonrió, y añadió, pero con una condición.